Bienvenidos a otro episodio de CMQ Televisión. Hoy agradezco la presencia del doctor Luis Giovanni Ramírez Sánchez, quien es parte del programa Investigadores por México del CONACYT y está comisionado al Colegio Mexiquense. Doctor, bienvenido y muchas gracias por su presencia. Para entrar en contexto, me gustaría que nos explicara qué es el análisis espacial y cuál es la importancia de este para las ciencias sociales. Muchas gracias. Antes que nada, quiero dar nuevamente un agradecimiento por invitarme a ser partícipe de estos medios de difusión que tiene el colegio. Bueno, hablar de análisis espacial es hablar de un proceso que es multidisciplinario, ¿no? Porque este proceso se vale de disciplinas tales como la informática, las bases de datos espaciales, los sistemas de información geográfica, para poder llevar a cabo un análisis del cómo, dónde y por qué de un objeto o fenómeno o proceso que se le interese al investigador, ¿no? Este es un concepto que desde el inicio de las ciencias geográficas se lleva a cabo, pero a partir de los años finales de la década 60, 70 tuvo un gran impulso debido a la aparición de tecnologías como los sistemas de información geográfica, el desarrollo de la informática más profundo, y lo que nos permite es entender cómo, por ejemplo, si vamos a estudiar el crecimiento poblacional en la ciudad de Toluca, necesitamos saber qué es lo que vamos a estudiar, ¿no? Primero tenemos el objeto de estudio, que es el aumento poblacional. Enseguida, dónde se localiza este crecimiento dentro de la zona metropolitana de Toluca y por qué, ¿sí? Pues entendiendo bajo los supuestos de la primera ley de la geografía que lo que está más cercano influye más sobre lo que está más lejano, y a su vez dentro de los aspectos que están más cercanos a un proceso, no todos tienen el mismo peso o una misma influencia sobre esto. En este caso, el aumento de la población puede tener diferentes factores, ¿sí? Uno de ellos es que la ciudad, que en este caso la zona metropolitana de Toluca, es muy industrial, hay una industria manufacturera muy fuerte aquí, entonces los centros de población se van a ir, o el crecimiento de la población va a estar dado en función de donde se establezcan estas manufacturas. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos ya identificado que en la parte de Lerma, el municipio de Lerma, es donde se está instalando la industria. Entonces tenemos un crecimiento poblacional muy fuerte hacia lo que es la parte del aeropuerto, a un lado del centro dinámico Pegaso, que se están haciendo grandes fraccionamientos que se están llenando prácticamente a una velocidad increíble, debido a que la población busca estar más cerca de su centro de trabajo, y eso obviamente se traduce en menor gasto de energía, esfuerzo, inclusive pues obviamente la parte económica, ¿no? Claro. ¿Podría, por favor, ya con estos ejemplos mucho más claros de en dónde se ocupa, cuál sería el impacto? O sea, ustedes como investigadores realizan y hacen este enfoque de análisis temporal y espacial, pero ¿cómo repercute para la sociedad? Pues tiene una repercusión muy grande. Y esta pregunta te la voy a contestar con un ejemplo, creo que bastante sencillo, y que es un tema que a la mayoría de la población le interesa, que es la accesibilidad a los centros de salud, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos de entrada? Tenemos, para los que nos están viendo en México, conocen perfectamente qué es el ISSSTE, el IMSS, pero para quien nos ve fuera de México, son los centros de salud pública que hay en México, ¿no? Entonces, en la zona metropolitana de Toluca, estos centros están hacia las orillas de los municipios. Entonces, tenemos que el gobierno te hace encuestas de la zona metropolitana de Toluca, donde dice, oye, tengo una cobertura total de toda mi zona metropolitana de los servicios de salud, ¿sí? Obviamente, si lo mapeamos, nos va a aparecer una mancha muy bonita que todo está perfectamente, hay cobertura. Ojo con esto, cobertura, ¿no? Y eso nosotros le llamamos que es una cuestión aespacial. ¿Por qué espacial? Porque no toma en cuenta la localización
en este caso de los centros de salud, y ni la localización de los usuarios potenciales del centro de salud. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que si tomamos en cuenta la parte de la localización y la accesibilidad, vemos que no toda la población que reside en la zona metropolitana de Toluca tiene la misma accesibilidad. Obviamente, quien esté más cercano de los centros de salud va a tener una mayor accesibilidad que una persona que vive en San Juan de las Huertas, ¿sí? Y esa accesibilidad se traduce simplemente en la distancia. No vayamos a otra cosa más que la distancia, ¿sí? Que repercute en que si tiene que tomar un medio de transporte para llegar, todo el tiempo que invierte en, ¿sí? Y el esfuerzo sobre todo, ¿no? Porque no, desgraciadamente también en Toluca, en la zona metropolitana, el sistema de transporte es muy deficiente, entonces también eso abona que la accesibilidad sea mucho menor que una persona que vive a 1, 2, 3 cuadras de los centros de salud. En ese sentido es que radica la importancia del análisis espacial, ¿sí? Es ver el dónde, cómo y por qué de las cosas. Si pasamos de los análisis que se hacían anteriormente a espaciales, que simplemente era mostrar, no, pues la ciudad de Toluca tiene una superficie urbana del 50% y el resto son bosques o cultivos. No, pasamos de esa etapa ahora a explicar por qué ese 50% de la superficie está cubierto por una zona urbana, por qué hay cultivos, por qué hay bosques y cómo es que estos se relacionan entre sí. Doctor, platíquenos, por favor, para el auditorio de CMQ Televisión, ¿cuáles son los proyectos que está trabajando actualmente en el análisis espacial o con el análisis espacial? Sí, por ejemplo, ahorita tenemos, retomando el ejemplo del crecimiento poblacional, tenemos un artículo que justamente va en relación a eso, el crecimiento poblacional en la zona metropolitana de Toluca. ¿Sí? Ya identificamos dónde se encuentra el mayor crecimiento en la zona, ahora estamos en la etapa de ver el por qué se está aglomerando o se está localizando en ese. ¿Sí? Por ejemplo, vemos que dentro de este primer análisis en Metepec sale que es una de muy alta crecimiento poblacional por esta cuestión de que es un pueblo mágico y en que en su momento hubo gente que compró grandes extensiones de tierra a precios muy bajos y ahora cuando fue declarado pueblo mágico, pues solamente la plusvalía fue hacia arriba y solamente esto lo están aprovechando las inmobiliarias para hacer fraccionamientos de alta plusvalía. Un ejemplo de esto es lo que encontramos en el Times Square, que es un centro comercial para la clase alta, enfocado más hacia la clase alta, y visualmente todos los fraccionamientos que se encuentran a su alrededor tienen esta cualidad, ¿no? Que es de la clase alta. Otro también trabajo que llevamos en paralelo es estamos tratando de encontrar si hay relación entre la gentrificación y el precio del suelo, ¿sí? Donde nuestra hipótesis radica en que donde hay una mayor renta del suelo, precio del suelo, debe haber una mayor gentrificación, ¿sí? Porque retomando algunos de los conceptos básicos de la gentrificación, menciona que son personas que llegan a un nuevo lugar, compran una casa vieja, esas nuevas personas tienen un alto poder adquisitivo, entonces compran una casa vieja, la remodelan y eso trae una serie de factores que benefician a sus alrededores. En una parte hay beneficios sociales, pero también hay afectaciones también a la población, porque tenemos recambio de población en el sentido que llegan personas de una clase o ingresos de media alta y desplazan a personas que no tienen tantos ingresos. ¿Por qué? Porque les compran barato sus propiedades y ellos aumentan la plusvalía, con el poder que tienen económicamente presionan al gobierno y hacen que todos a su alrededor las condiciones vayan en mejoría. Pero la parte negativa es que hay desplazamiento de la población, que por lo general se van a vivir a las orillas de los municipios. Doctor, platíquenos cuáles son sus planes como investigador para este 2023. Mis planes es seguir trabajando con la parte del análisis espacial, terminar estos proyectos y
Estamos trabajando con un grupo de investigadores de aquí del colegio en un proyecto que nos parece un tanto ambicioso, pero lo llevamos bastante bueno, que es la creación de una nueva maestría justamente en análisis espacial, tenemos por título tentativo Ciencias Sociales, Espacial y Temporalmente Integradas. Perfecto, pues vamos a estar al tanto de los proyectos que el doctor Luis Giovanni lleve a cabo, y si ustedes están interesados en saber más acerca de los temas tocados en esta charla, les invitamos a visitar nuestra página en internet www.cmq.edu.mx. Le agradezco muchísimo su tiempo, doctor, y a ustedes los esperamos en el siguiente episodio de CMQ Televisión.